días. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar lo que es potenciación y radicación, ¿sí? Para ello tenemos que arrancar desde las propiedades de la potenciación. Vamos a dividir de acuerdo a los procesos que nosotros necesitemos y de acuerdo a lo que más o menos se vaya a producir en el planteamiento de cada problema. Pues bueno, la primera en este caso tenemos ¿qué pasa si tienes una base, ¿sí? O tienes las mismas bases con diferentes exponentes? Pues entonces te toca poner la misma base en una sola ocasión y sumar los exponentes. La siguiente propiedad, en cambio, es aquella que tenemos a la n más a la m, o sea, una suma, ¿sí?, de dos potencias con diferentes bases. Es lo mismo que escribir a la n menos m, siempre y cuando la restricción hable de que a sea distinto de ser, como primer punto. Siguiente, toda potencia elevado a la 1 seguirá siendo la misma potencia. Toda potencia elevada a la 0 siempre es igual a 1, ¿sí? La única restricción es que a tiene que ser distinto de 0. Siguiente, tenemos una base o un exponente a otro exponente. Lo único que nos está implicando es que ese exponente ahora se van a multiplicar, ¿sí? ¿Qué pasaría si ahora tiene una base a la n por b a la m, ¿sí?, elevado a un exponente p, ¿sí? Entonces lo único que usted va a hacer ahora es distribuirle el exponente para el exponente de afuera, es decir, a la np por b a la mp. La única, bueno, no hay restricción en este caso porque son todos exponentes distintos. ¿Qué pasaría si en algún momento usted tiene un exponente, perdón, una base a un exponente negativo? Pues bueno, lo único que vamos a considerar ahora es que eso es la recíproca, es decir, 1 sobre a elevado a la n. Entonces, o viceversa, puede ser que usted lo encuentre así y usted lo lleve a un exponente negativo. Perfecto. Tengo un siguiente punto, ¿sí?, donde hablo de que una fracción elevada a un exponente negativo, lo único que voy a hacer es invertirlo. Entonces la voy a colocar como b a la a, pero ahora con exponente de esa manera, ya no negativo sino positivo. Y lo que puedo hacer es también definirla o separar la fracción, numerador con el exponente y denominador con ese mismo exponente, ¿ya? Y otra que es muy usada, muy encontrada también, es cuando usted tiene un exponente, una base con un exponente fraccionario. No es nada más ni menos que una raíz o una función o una expresión con un radical. Entonces ponemos la misma base, ¿sí? El denominador es lo que vale el valor en su raíz y el numerador es el exponente interno de esa base. Entonces son conceptos que a la larga me van a ir sirviendo, ¿ya? Eso es lo que es potenciación y radicación. Entonces para ello vamos a ver el primer ejemplo, ¿sí? Tenemos aquí lo siguiente: calcular el valor de la operación, ¿sí? Entonces tengo acá raíz cúbica de 8x al cubo, ¿sí?, por raíz cúbica de 27x a la sexta, ¿sí?, de esa manera. Y esto es igual a la raíz cúbica de 2, bueno, esto es hay que calcular en sí el valor numérico de ello. Entonces lo único que vamos a hacer en este momento
es aplicar las propiedades que hemos trabajado anteriormente. ¿A qué me refiero? Pues bueno, usted debe acordarse que el 8 se lo puede descomponer en términos de 2, es decir, 2 elevado al cubo y x elevado al cubo. Lo mismo el 27, sabemos que 27 es 3 elevado al cubo y x puede ser en términos de esa manera, o puede ser también en términos de x cubo y x cubo. Entonces, si esto lo llevo a la propiedad del radical, es decir, de un exponente radical a un exponente fraccionario, simple y sencillamente quedaría así: 2 al cubo por x al cubo, todo eso elevado a la 1/3, ¿sí? Y lo que tengo acá, que es 3 al cubo y x a la sexta, lo dejo como 1/3, de esa manera. Entonces lo único que estoy haciendo es logrando expandirlo o reducirlo a exponente fraccionario para luego irlo dividiendo poco a poco. Entonces sería 3 por 1/3 por x3 por 1/3 por 3 a la 1/3 por 3 también, y x a la sexta por 1/3. Lo podemos poner así para que usted vea que esto es una multiplicación. Entonces miren lo que va a pasar aquí. Recuerden que se puede simplificar, y aquí tercera 1 y tercera 2. Entonces el resultado sería 2x 3 y x al cuadrado, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es tomar en consideración los números. 2 por 3, 6. Y tengo ahora la misma base pero con exponentes distintos, pero se están multiplicando. Quiere decir que lo vamos a definir como 6x al cubo, ¿sí? Esa es la primera parte, ya es la primera situación, la primera definición respecto a eso, ¿ya? Esos son los que son problemas de potenciación teniendo en cuenta las bases. Entonces se va a enviar una tarea, algo un tanto sencilla, de acuerdo a lo que más o menos uno crea o considere pertinente, ¿no? Vamos con lo que son ahora intervalos, ¿sí? Vamos con lo que son problemas que tengan que ver intervalos, o cuáles son las definiciones claras que usted tiene que tener para ello. Porque recuerden que un intervalo en sí no solamente es una región que usted va a encontrar en el plano cartesiano, sino que más adelante esto puede considerarse dentro de lo que son funciones, y claramente usted tiene que tener en cuenta todos estos conceptos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tener listo. Lo que vamos a tener es en consideración que siempre en la recta numérica, ¿sí?, usted va a tener números enteros positivos y números enteros negativos. Es el primer punto. Pero se consideran dos tipos de intervalos: un intervalo cerrado y un intervalo abierto, ¿sí? Entonces quiere decir que el punto oscuro se lo considera cerrado y el punto claro, ¿sí?, es un intervalo abierto. Pero dentro de los mismos tenemos que tener una nomenclatura matemática, es decir, ¿sí?, que el intervalo cerrado siempre considera términos como el menor igual o el mayor igual, mientras que el abierto solo considera términos menores o mayores. De esa manera, lo único que estoy haciendo o estoy definiendo es que un intervalo cerrado siempre usa corchetes para abrir o para cerrar dichos intervalos, mientras que un intervalo abierto lo único que va a usar son paréntesis de esa manera. Lo único que estoy logrando y lo que estoy haciendo o interactuando es que aprenda a definir desde primera instancia para intervalos, para inecuaciones, para ecuaciones, que un intervalo cerrado siempre tiene esta nomenclatura. Si no cumple con ello, pues vas a tener inconvenientes al momento de querer hacer una gráfica de una función, que eso es más adelante. Pero lo más fundamental de toda esta situación es que tenga en cuenta estos sistemas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el sistema numérico es un sistema muy amplio, que no es complejo, pero sencillamente se complica si usted no tiene en cuenta estas bases. Son muy importantes. Ahora, ¿en qué infiere esto entre un intervalo abierto y un intervalo cerrado? Pues porque hay casos, ¿sí?,
hay casos donde yo puedo definir un intervalo cerrado. Imagínense que yo considero un intervalo cerrado AB de esta manera y lo quiero llevar al plano, a la recta numérica. Entonces lo que hago es esto. Entonces eso es el 0, bueno, perdón, esto es el 0 y yo puedo poner mi intervalo que esto es, bueno, no definamos el 0, simplemente definamos números y esto es B. Pero repito, si estoy hablando de un intervalo cerrado, significa que en esos intervalos lo que usted va a hacer es colocar este tipo de puntos oscuros, ¿ya? Entonces, si usted está colocando este tipo de puntos oscuros, podría explicarse que está definiendo que esto es un intervalo de esta manera, ¿ya? Entonces, es dependiente de usted cómo lo verifique. Imagínense que yo ahora tengo un intervalo abierto. Significa que el intervalo va a ser de esta manera, porque estamos hablando de que un intervalo abierto siempre se considera con paréntesis. Entonces, si usted lo va a hacer así mismo en el plano, esto es A y esto es B, lógicamente en ese plano o en esa recta usted va a usar puntos abiertos de esa manera, ¿ya? Entonces son cositas que usted va a ir analizando poco a poco. Ahora, ¿qué pasa cuando es un intervalo semiabierto? Semiabierto es aquel que se considera así o puede ser también de esta manera. ¿Sí? Entonces yo estoy prácticamente interactuando de esa manera. Entonces quiere decir que yo estoy hablando de algo como esto. Puede ser desde A hasta B, ¿sí? O puede ser también desde A hasta B. Son dos opciones muy increíbles. Son dos opciones muy pegadas a la realidad. Que repito, pues usted los va a tener y los va a considerar de esa manera. Ahora, también estoy viendo que hay intervalos ilimitados. ¿Cuáles son los intervalos ilimitados? Pues bueno, los intervalos son aquellos que recuerden que estamos hablando de números enteros, ¿sí? Estamos hablando del conjunto, de todos los números que puedan haber en la recta numérica, es decir, una vecindad. Normalmente se lo considera como la vecindad. Entonces, lo único que voy a considerar ahora son intervalos desde menos infinito hacia más infinito. Entonces, ¿qué pasaría si yo a usted le doy un intervalo desde un punto A cerrado hasta el más infinito? Entonces, lo único que yo estoy considerando es que acá puede ya estar el 0, puede estar un intervalo A cerrado, ¿sí? Cerrado. Y como voy a tomar números muy grandes, entonces voy a correr para la derecha. De esa manera. Entonces lo único que estoy prácticamente especificando es que esto toma números desde ese punto A hacia más infinito. Eso es lo que básicamente deberían de saber o se debería entender claramente en el plano cartesiano o en la recta numérica. Es muy importante. Imagínese que usted le piden lo siguiente: que representen los intervalos en notación de conjuntos en la recta real. Ojo, en notación de conjuntos en la recta real. Estamos hablando del primer ejercicio que me habla o me explica lo siguiente: desde menos 2 hasta 1. Entonces lo único que usted tiene que hacer es lo siguiente: si te hablo de conjuntos, no estoy hablando todavía de la recta real, ¿ya? Cuando hable de conjuntos, lo que simple y sencillamente debo de permitir es que X, en este caso X, pertenece a los reales, porque recuerden que son números reales, ¿sí? Son números reales, ¿ya? Pero usted va a poner la restricción, porque la restricción está siendo clara que va va desde menos 2 hasta 1. Entonces, lo otro que le voy a colocar aquí, una punta y coma, que el libro tiene una coma, vamos a colocar acá X, ¿sí? Que X tiene que ser menor o igual que 1. ¿Por qué? Porque te estoy explicando que cuando es un intervalo cerrado se usaba la nomenclatura menor o igual. Pero tiene que ser en este caso mayor o igual que menos 2. De esa manera.
Eso es lo que le estoy pidiendo. Esa es la notación en conjunto, que x pertenece a los reales, pero hay una restricción, que es esta, que x sea menor que 1, pero mayor o igual que menos 2. Ahora sí, voy al plano cartesiano. Entonces, pongo la notación de esos números, es decir, menos 2, puedo poner el 0 y puedo poner el 1, ¿ya? Entonces yo sé que estos números van a comenzar a moverse de esta manera, pero si usted pone el intervalo cerrado, lo único que tú vas a colocar son dos puntos oscuros, y eso es todo lo que se maneja desde ese punto de vista, es decir, que todo este intervalo se maneja por aquí, ¿sí? ¿Qué pasaría si ahora yo le coloco algo como esto? La mayoría de los textos lo colocan así. Tengo desde menos 3 hasta menos 1 de esta manera. También tengo otro ejercicio desde menos 1 hacia más infinito. Ya. Ténganse en cuenta muchas cosas. Muchos textos usan esta simbología al otro lado, que es equivalente a lo que les acabo de explicar. Así, acá lo mismo. Esto es equivalente desde menos 1 hasta más infinito de esa manera. O sea, lo que quiero que me entiendan es que este símbolo, cuando lo encuentren así, no es nada más ni menos que un paréntesis. O sea, al revés, cuidado, van a considerar, van a pensar que el libro está mal. No. Entonces, ¿cómo usted haría estos dos ejercicios de aquí? ¿Qué haría? ¿Qué se le pensaría? Pues bueno, tiene el mismo ejemplo, voy a resolver este, voy a resolver el de acá y usted resuelve el de acá en casa. Entonces, sería de la siguiente manera. Pongo acá, esto es igual, x, donde x pertenece a los reales, preste atención, porque usted está siendo muy específico. Solamente lo único que en este caso puedo apreciar, ¿sí?, es que desde un número menos 1, usted va a comenzar a correr hasta los números positivos. Entonces, lo que yo estoy hablando, ¿sí?, voy a poner un punto y coma, es que x, de acuerdo a que es un intervalo cerrado, va a ser mayor o igual que menos 1. Nada más, porque no hay una restricción donde te explique que vas a llegar hasta el 7, 8, 1 millón, 2 millones. No, vas a seguir siendo números reales positivos por derecho. Entonces lo único que te estoy explicando es que desde el menos 1 empieza a correr la carrera. Es decir, vamos a esto. Tenemos el menos 1, como es un intervalo cerrado, va a pasar el 0, va a pasar el 1 y así sucesivamente. Esto correrá hacia más infinito. ¿Sí? De esa manera. Son pasos sencillos para que usted en este caso pueda, ¿sí?, pueda avanzar y de esa manera pueda lograr hacer un entendimiento respecto a eso, ¿sí? Verificando el texto, ¿sí? Hay ejercicios, ¿sí?, hay intervalos que van a enviarse pues, para poder o que sean resueltos en casa sin ningún inconveniente, ¿no? Esa es la primera parte de lo que son potencias, lo que son intervalos, y de acuerdo a ello pues ustedes hagan cualquier comentario, cualquier duda, me las pueden hacer llegar sin ningún inconveniente.